te quiero compartir también que justo este mes, a finales de este mes, voy a cumplir 2 años de haber llegado a esta casa. Estoy muy contenta y muy feliz, así que es un doble honor estar aquí parada hoy. Y bueno, antes de haber llegado al Almendro, y así es como voy a arrancar esto, antes de haber llegado a esta casa, realmente yo no tenía una iglesia. Y eso es porque mi proceso con Dios empezó justo en la pandemia, una semana antes de que arrancáramos esta cuarentena y todos quedáramos encerrados en nuestras casas. Yo decidí regresar voluntariamente a Dios y realmente fue algo que cambió mi vida por completo. Sin embargo, este tiempo de iniciación de nuevo, de regresar a Él, fue algo crítico porque cuando regresas a Dios, o si no lo has conocido y empiezas tu proceso, este proceso de iniciación es como Dios te empieza a conquistar y te empieza a enamorar de una manera tan particular y centímetro a centímetro, y es tan detallista que para mí el haberlo hecho pues prácticamente encerrada en mi casa, sin una iglesia, sin una congregación, sin comunidad, pues fue algo que cambió, que hizo un parteaguas en mi proceso con Él. Yo realmente no tenía nada, no tenía iglesia, no tenía comunidad, lo único que tenía era mi Biblia, que mi mamá me había regalado hace 17 años. Y aquí quiero hacer una pausa, la traje porque es muy especial, tiene un chorro de anotaciones, y siempre regreso a ella. Y quiero hacer una pausa para decirte justo esto, sé que no es coincidencia que hayamos hablado de las Biblias que van a entregar el 28 de abril. Yo te quiero decir que si tú quieres sembrar algo en tus hijos, regales estas Biblias. Es una semilla permanente que quizá no vas a ver el fruto inmediato, pero te prometo que si tú no dejas de orar por tus hijos, ellos van a regresar un día a Dios, van a alcanzar a Dios. Así que por favor, tómate este tiempo para conseguir la Biblia para tus hijos y entregarla este 28 de abril. Y si no tienes hijos, consigue una Biblia y dónala para alguno de los pequeños que están en nuestra casa del Almendro. Solamente comercial. Entonces, bueno, yo no tenía más que mi Biblia. Y un grupo de jóvenes que se reunía realmente a compartir a Dios, a hablar de Jesús y mis tiempos de intimidad. Todo mi proceso realmente, como sucedió dentro de la pandemia, yo estaba encerrada en mi casa, no estaba en un almendro con tanta gente bonita que te abrazara todos los domingos, escuchar la adoración, escuchar la alabanza, las prédicas. Realmente ese proceso fue más de mi intención y mi voluntad de buscar con hambre a Jesús en estos tiempos, encerrada en mi recámara con la Biblia en mano, y que Él me fuera hablando y que este libro me fuera leyendo más que yo leyéndolo a Él. No tenía ninguna otra cosa, y fue un tiempo en el que Dios me hizo comprender que, y esto lo repito mucho, hay secretos que solamente nos revela a nosotros cuando estamos en intimidad. Hay cosas que Dios solamente nos quiere compartir cuando estamos en ese tiempo con Él. Y yo descubrí esto es porque hay cosas que me ha revelado a mí y que a veces se las digo a mis amigos, se las digo a mi mamá, se las digo a mi hermana, se los he dicho incluso a algunos pastores de aquí. Y esas enseñanzas y esos aprendizajes que tenemos en los tiempos de intimidad con Él son tan valiosos porque me he dado cuenta que de pronto no se los ha revelado a nadie más. Así que estos tiempos de intimidad para mí pues fueron un parteaguas en este proceso a su lado, y fue una manera de encontrar cómo enfocarme en Él y de no perder la vista en sus ojos. También fue una temporada en donde prácticamente solté al mundo para tomar su mano. Fue un tiempo en el que Dios me pidió, en estos tiempos de intimidad, renunciar a muchas cosas, soltar cosas, dejar de cambiar hábitos, dejar de hacer ciertas cosas que para mí en su momento eran importantes, y me encontré cambiando hábitos, reenfocando ciertas actividades que yo tenía, reevaluando cuál era mi forma de vestir, cuáles eran mis motivos para hacer ejercicio, cuáles eran mis motivos para alimentarme, cómo me alimento, el tipo de descanso que tomaba, mi manera de trabajar, todo lo que englobaba mi forma de vivir. Dios realmente me hizo reevaluar cuáles eran los motivos, y justo el pastor hablaba sobre los motivos correctos, cuáles eran los motivos para hacer todas esas cosas que yo hacía, desde mi trabajo, cómo trataba a mi familia, todas esas cosas fueron reevaluadas. Y pues realmente hubo muchas cosas que solté, incluso dejé una relación de varios años que en ese momento Dios me pidió entregar, y bueno, fue un duelo difícil para mí, pero al final obedecí. Y de esa obediencia realmente nadie me dijo, o sea, no hubo una persona física
como mi mamá, que en este momento, o bueno, que en ese momento era como toda mi autoridad absoluta, porque ella me enseñó todo lo que sé sobre Dios. No hubo una persona física que me dijera, tienes que dejar esto. No hubo una persona física que me dijera, no está bien que hagas esto o que estés en esta relación. Realmente fue estos tiempos de intimidad en donde él con su voz, y yo me acostumbré a escucharlo y a saber qué era lo que él quería decir, me habló sobre las cosas de las que tenía que renunciar y lo hice en amor. Simplemente yo no lo sabía en ese momento, no sabía cuál era el concepto de adoración, pero fue este momento en amor de obediencia, de entregarle lo que él me había pedido, a pesar de que hubo cosas que me dolieron, como esta relación y este duelo que pasé. Hubo varias cosas, no fue la única cosa, pero hubo varias cosas que tuve que pues, simplemente rendir a sus pies y confiar en la respuesta que iba a tener. Y aquí te voy a pedir que me acompañes a 1 de Samuel 16, 22, si me ayudan a ponerlo en la pantalla. Y este versículo dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Yo no tenía idea de la bendición que iba a venir de esta obediencia, de ofrendar todas esas cosas que Dios me había pedido ofrendar, de obedecer en amor y renunciar a todas esas cosas que Dios me había pedido renunciar y que me dolía en mi corazón muchas de ellas. Y no tenía idea de lo que venía y a veces uno no tiene idea de cómo Dios te está pidiendo que le entregues una flor cuando atrás tiene un ramo de flores completos para entregarte. Así que no tenía la más remota idea de lo que venía, pero bueno, en esta obediencia, en mi tiempo, pues sí, de novatez en la vida cristiana, de neofitez en la vida cristiana y en la vida con Dios, me costó muchísimo trabajo pues rendir estos hábitos y bueno, cambiar mi estilo de vida. Poco después de esto, entré a una escuela de ministerio sobrenatural, que es como el símil de ESEA aquí en el Almendro. Así que en este tipo de escuela yo empecé a buscar mi identidad y empecé a entenderla. ¿Y qué es la identidad de reino? Empecé a entender por qué Dios pensaba lo que pensaba de mí. ¿Qué es realmente y qué implica ser un hijo de Dios? ¿Qué implica ser un hijo del Rey de Reyes y tener esta corona puesta y saber que tienes un ADN del cielo? De pronto siento que no dimensionamos todo lo que implica que nosotros seamos hijos del Rey de Reyes, del Todopoderoso. Y en esta escuela yo aprendí el concepto de identidad, aprendí el concepto de cómo buscarla, de cómo encontrarla y además de cómo entenderla y hacerla mía y vivirla. Pero toda esta parte fue muy teórica. O sea, está padrísimo entrar, en este caso a ESEA, y conocer todo este mundo de conceptos y saber que tienes una identidad, pero es la parte teórica. Y la parte teórica siempre es muchísimo más sencilla. Aprenderla y venir a tus clases todos los sábados y salir volado de la cabeza porque la clase estuvo increíble, la clase teórica y lo que pusiste en práctica en el ambiente controlado que tenemos en la escuela sobrenatural. Es una parte muy maravillosa y entender estos conceptos de manera teórica también nos ayuda a posicionarnos de manera correcta en diferentes situaciones de la vida, que fue algo que a mí me sucedió. Sin embargo, pues la teoría no sirve si no la practicamos, ¿no? Es como cualquier cosa en la vida. Si tú aprendes un concepto, si tú aprendes la teoría de cómo conducir un carro, yo tengo un testimonio de que yo sabía teóricamente cómo conducir mi carro, pero cuando lo tenía que practicar no sabía nada. Entonces, la teoría no te sirve si no la pones en práctica, si tú no tomas acción sobre esta teoría, sobre estos conceptos que has aprendido. Y aquí te voy a pedir que te agarres de tu asiento porque voy a empezar con un tsunami de testimonios de cosas que a mí me sucedieron en donde tuve que poner en práctica realmente mi identidad. Arrancó 2023 y Dios me dijo en uno de estos tiempos de intimidad que ese era el año para usar todo lo que yo había aprendido, que ese era el año para poner en práctica
lo que de verdad era la identidad. Y yo me emocioné muchísimo, y de verdad me emocioné muchísimo porque tenemos esta parte de hijos del reino y tenemos la corona y somos los favoritos de Dios o los íntimos de Dios. Y es bastante emocionante y bastante atractivo el concepto cuando todo se ve bonito estando en la escuela sobrenatural o viniendo aquí al Almendro y escuchando la prédica. Cuando todo está padre y estás aquí en la alabanza y las banderas se ven increíbles y alguien toca y canta y todo se escucha padrísimo. Es muy atractivo el concepto, pero cuando realmente tienes que poner en práctica en la vida real es otra cosa completamente diferente. Algunos de mis testimonios ya los he contado aquí, así que voy a tratar de hacer un resumen ejecutivo de algunos de ellos para no tardarme tantísimo. Pero parte de mis talones de Aquiles que yo he tenido siempre con Dios son dos temas. Uno, la parte económica, porque en algún momento cuando yo estaba en la universidad, mi familia pasó por un tema económico bastante intenso y bastante complicado. Y otro, la sanidad física, el hecho de orar por una persona y creer en que en ese momento puede sanar o que por lo menos un par de días después va a regresar y te va a decir: no tengo cáncer, el diagnóstico salió cancelado, de pronto ya no había nada. Son temas que a mí siempre me han costado trabajo y quiero que tengas muy presente que estos dos son mis talones de Aquiles en temas de fe, porque justo eso que tú sientes que son tus temas complicados para posicionar tu fe, ahí es en donde Dios se va a querer glorificar en tu vida. Y te voy a contar justo, porque quiero que pongas atención y cómo realmente se repite la economía y la sanidad física en cada uno de mis testimonios. El primero, el diezmo. Algunos de ustedes ya conocen mi testimonio del diezmo. Simplemente venía de un estancamiento laboral un poco extenso de un par de años y a mí me causaba muchísimo conflicto diezmar. Me causaba muchísimo conflicto decir, voy a dar dinero, y tiene que ser el 10%, y de repente si me suben el sueldo, pues es un poquito más del 10% y demás. Así que era un tema en el que me causaba conflicto, y un domingo Dios, estando ahí sentada por la tercera fila, escuché audiblemente como Dios me dijo: Melissa, diezma, audiblemente. Y yo recuerdo que pensé y que sentí un fuego en mi corazón tan ardiente que sentí que era una oportunidad única que si dejaba pasar no se iba a volver a repetir. Y Dios me dijo otra vez: Melissa, diezma. Ese día diezmé con pesos y centavos porque la opresión y el fuego que sentí fue tan grande que de verdad sentí que Dios no me iba a volver a repetir esa oportunidad. Diezmé la cantidad correcta y el lunes siguiente de ese domingo me llamaron para decirme que había una posición de un nivel superior en el que yo estaba. Me doblaron el sueldo, me dieron un carro, yo me acababa de comprar un carro, así que ahora tengo 2 carros. Y bueno, fue realmente una cosa maravillosa porque yo lo hice el domingo y el lunes Dios me dio una posición nueva, con un sueldo nuevo que multiplicaba todas las cosas económicas que yo tenía en ese momento, y bueno, una bendición como poderse transportar en un nuevo auto del año. Otro momento fue en ese mismo año en donde mi mamá entra al hospital. Igual algunos de ustedes saben que ella estuvo bastante grave por una enfermedad autoinmune que sufre, y llegó al hospital con un absceso, con una infección muy fuerte. Era aproximadamente la 1 de la mañana. Y nosotros llegamos al Hospital Ángeles referidos por una doctora que nos había atendido, que incluso se congregaba en su momento aquí en el Almendro. Llegamos referidos con el nombre de un especialista en mano que nos iba a atender, al que le acababan de hablar unos minutos antes de que nosotros llegáramos, que había dicho que nos iba a atender. Y cuando llegamos a este hospital, la respuesta de los médicos de guardia fue: no te podemos atender porque nadie conoce tu nombre, nadie conoce sus apellidos, nadie conoce quiénes son y ningún médico quiere venir. Yo estaba sumamente molesta. El momento en el que mi mamá entra con este absceso, con el riesgo de que se reventara y se regara la infección y generara una septicemia, ella podía morir prácticamente en cuestión de segundos si eso se reventaba, y teníamos el tiempo contado para que la intervinieran.
y el que una persona simplemente con los brazos cruzados nos dijera que no nos podían atender porque nadie nos conocía, porque nadie conocía nuestro nombre, fue un tema realmente de mucha inseguridad y de mucha incertidumbre, y donde yo experimenté que realmente estaba enojada, y no sé decirte si estaba enojada con Dios, pero fue un momento en donde realmente sentí que estaba a prueba mi identidad, donde realmente sentí que estaba a prueba si yo estaba pensando con mi identidad del reino, si estaba pensando como había aprendido en la escuela sobrenatural, si de verdad traía mi corona puesta y traía mi traje de hija de Dios. Y me salí a orar. No encontré otra forma más que salirme a orar. En ese momento salí al estacionamiento y mi mamá siempre se ríe de esta historia porque yo le cuento que cuando salí a orar yo le dije a Dios, Dios, nosotros venimos a este hospital en el que por nuestras fuerzas nunca hubiéramos venido para empezar, porque era el Hospital Ángeles de aquí de Interlomas y económicamente para nosotros era un poco inalcanzable llegar a un hospital de ese nivel. Así que dimos un salto de fe para poder llegar a ese hospital, paso 1, y Dios, yo no tengo palancas en este hospital, ya te dijeron que nadie nos conoce, nadie conoce nuestros apellidos, nosotros no somos una familia de renombre, pero tú sí nos conoces. Tú nos conoces, tú conoces quiénes somos, y mi palanca en este hospital, mi única palanca en este hospital, mi único contacto importante en este hospital, eres tú. Así que Dios, yo necesito que hagas tu chamba y traigas un especialista para mi mamá. Le habían marcado por lo menos a 10 doctores, que ninguno quiso venir y todos dieron la misma respuesta, no los conozco, no voy a ir. Yo me salí a orar y a los 10 minutos llegó el médico que operó a mi mamá y que prácticamente le salvó la vida, el doctor José Pablo Ruano, que ha sido un ángel para nuestra vida y que bueno, fue parte de este testimonio en donde mi mamá realmente se salvó la vida. Ella había tenido una herida de como 6 centímetros, un hoyo que le había quedado de 6 centímetros de diámetro, y hoy mi mamá no tiene una sola cicatriz, no tiene una sola marca y está aquí sentada al frente de todos ustedes. Parte también de este testimonio es que cuando mi mamá la intervienen, no nos querían dejar subirla a piso. Había que pagar una cantidad inicial para poder pues sí, que le dieran una habitación, y por temas bancarios nuestra tarjeta no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y entonces lo que nos dijo la chica de la recepción fue, pues no puede pasar, la puedo dejar en la camilla, así recién abierta mi mamá con su herida aquí, y te puedo dejar un banco para que te sientes al lado de ella toda la noche. Esa fue la respuesta. Yo me salí a orar. Le dije, déjame hacer una llamada, y mi llamada era ir a orar con Dios. Dios, yo necesito que hagas tu chamba. Yo ya estoy aquí y no tengo otro contacto y no pasa la tarjeta. Yo necesito de verdad que tú hagas tu parte porque esto se sale de mis manos. No lo puedo hacer en mis fuerzas, no tengo más contactos, no tenemos otra tarjeta en este momento. Y se sale de mis manos, necesito que lo hagas tú porque yo no puedo. Se sale totalmente de mis fuerzas. Entré, pasamos la tarjeta por la mitad de la cantidad que nos pedían para la habitación y el hospital simplemente decidió condonarnos la mitad de lo inicial para la habitación. No pagamos esa mitad, o sea, es decir, nada más pagamos 60,000 pesos que nos pedían para la habitación, pagamos 30,000 pesos. Y era por política que no se podía si no se pagaba el 100%, y a nosotros nos condonaron la mitad. Al final de todo este testimonio, el seguro de gastos médicos fue una cuenta de casi 300,000 pesos, el seguro de gastos médicos cubrió prácticamente todo y llegamos a pagar como 15,000 pesos por un par de medicamentos, incluso con cosas que no venían incluidas en la póliza del seguro de gastos médicos. A mi mamá se las incluyeron, terapias, medicamentos, varias cosas que no venían incluidas y el seguro simplemente dijo que sí. En ese mismo año, un par de meses después, mi mamá vuelve a entrar al hospital porque la enfermedad que tiene autoinmune es bastante susceptible a infecciones, y esta vez entra para una segunda operación en donde ella prácticamente con la anestesia se desmaya. La anestesia le pegó de una manera tal
que empezó a cerrar sus pulmones y dejó de oxigenar de la manera correcta en que tenía que oxigenar. Se desmaya, se queda dormida, se desmaya después de eso, y entre una enfermera y yo nos damos cuenta que no está respirando. Y no está respirando, y no está respirando. Y como serie de Netflix, en donde los doctores van y aprietan el botón que nadie aprieta en las salas de los hospitales, la enfermera lo aprieta y se dejan venir 30 doctores del piso, entre enfermeros, doctores, internos, médicos de guardia, para saber qué es lo que estaba pasando. Mi mamá realmente no reaccionaba. A mí me sacan de la habitación y me dicen: no puedes estar aquí, necesitamos que salgas porque esto pues es algo crítico. Y al yo salir de la habitación, entran pues ya enfermeros con el resucitador. Yo dije: ahí mi mamá ya se nos fue. Estaba segura y estaba en un pánico que no te puedo explicar hasta el día de hoy, que solamente necesitarías vivirlo, tener a tu mamá al otro lado de la puerta, sin reaccionar, sin respirar y sin un latir de corazón. Fue un momento de tanto miedo en donde de verdad te cuestionas si lo que sabes de identidad de hijo de Dios y donde te cuestionas si lo que sabes de la identidad del reino está en tu ADN, está de verdad marcado en tu cabeza y si de verdad tienes ese chip. Y la verdad es que ni siquiera te da tiempo de pensar, ¿eh? O sea, cuando estás en una situación de ese nivel, con ese nivel de estrés, con ese miedo, con ese pánico de que mamá, papá o cualquier persona importante se pueda ir, no te da tiempo de pensar ni en la identidad, ni si en la clase 4 de SEA me dijeron que mi identidad de reino incluye que yo tenga pensamientos positivos o que tenga actitud para las situaciones. No te acuerdas. O sea, no hay manera de pensarlo en ese momento. Pero acto seguido Dios es Dios. Y entra un enfermero con un tatuaje en el cuello con la palabra fe. Ese tatuaje yo lo tengo en mi cuello, en la parte de atrás, es el mismo tatuaje. Y yo supe en ese momento que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo: reacciona. Reacciona, Melissa. Tú haces esto todos los domingos. Tú danzas todos los domingos y declaras la victoria en adoración. Este es el momento en el que necesito que declares la victoria. No me sirve absolutamente de nada que se vea bonita la bandera en el altar y que hable sobre declarar la victoria con otras danzoras si en la vida real, en donde de verdad necesito tu adoración, no lo sabes hacer. Porque Dios no nos llama a ser adoradores de escritorio, nos llama a ser adoradores en la vida real, de verdad llevar la victoria y abrir el cielo en la tierra en donde hay verdadera oscuridad. Yo no te sé explicar de dónde saqué la fuerza para hincarme a orar con mis manos así alzadas. Traía una sudadera blanca, recuerdo que dice Holy Spirit. Y decir en ese momento en voz alta, o en lo que yo creí que era voz alta, porque realmente estaba tan llena de llanto y de pánico que no podía emitir correctamente las palabras, orar y decirle a Dios: no me voy a asociar con el miedo. No me voy a asociar con el miedo. Yo sé que tus planes son los planes correctos y si hoy tú te quieres llevar a mi mamá, va a ser porque es parte de tus planes y porque es parte de tu voluntad y yo me voy a alinear a tu voluntad. Imagina la situación, o sea, de verdad imagina la situación en donde mi mamá estaba, eso sucedió en 30 minutos, los 30 minutos más largos de mi vida. Esos 30 minutos en donde mi mamá estaba al borde de la muerte y decirle a Dios: si quieres, si es tu voluntad, llévatela. No te sé decir de dónde saqué la fuerza para orar y decir: yo declaro la victoria, Dios, si es tu voluntad llevártela, llévatela. Pero mi anhelo es que mi mamá se quede conmigo. Mi anhelo y lo que yo siento en mi corazón es que mi mamá esté aquí conmigo, así que yo declaro sanidad sobrenatural, yo declaro la victoria, yo declaro que ella es sana, yo declaro que ella va a despertar, que sus pulmones están abiertos, que ella empieza a respirar.
Minutos después mi mamá despertó. Despertó y no fue nada porque Melissa oró. Dios simplemente esperó a que yo diera mi salto de fe y confiara en Él y pusiera mi esperanza en sus manos y yo dijera que sí. Ayer le decía a una persona, hay puertas que Dios abre y está esperando que nosotros crucemos. Él abre la puerta, pero no la puede cruzar por nosotros. Y a veces cuando hablamos de puertas abiertas, que es un año de puertas abiertas, pensamos que esas puertas abiertas se ven bonitas todo el tiempo. Se ven como un nuevo trabajo, cosas que de verdad nos hacen sentir felices, pero a veces la puerta abierta es una oportunidad para que tú puedas ir a un siguiente nivel con Dios. Y esa puerta también necesitamos ser valientes para poderla cruzar. Él no puede hacer eso por nosotros. Él abre la puerta, pero no la puede cruzar por nosotros. Por eso tenemos un libre albedrío y somos nosotros los responsables de decir que sí. Y yo creo que te puedo decir que esa es una de las puertas abiertas que más trabajo me ha costado cruzar. El simplemente poner la vida de mi madre en las manos de Dios y aceptar su voluntad, fuera cual fuera. Gracias a Dios, papá fue bueno y me dio mucho tiempo más con mi mamá, espero, y mi mamá está aquí hoy sentada, pero fue uno de los momentos que yo creo que he sentido más terror y realmente mi concepto de adoración, de identidad, todas estas cosas que venimos a aprender en las prédicas, en la escuela sobrenatural, que leemos la Biblia y está padre el concepto cuando lo leemos y vemos cosas en internet que nos inspiran, pero ponerlo en práctica cuando de verdad se presenta una situación para sacar la casta como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, es algo bastante difícil. Finalmente, este año también ha sido año de puertas abiertas en lo positivo. En la parte de mi trabajo, yo estoy en un área en donde hacemos desarrollo digital y me encargo de implementar un sistema de capacitación a nivel global para la compañía en la que trabajo. Y parte de la formación de esta área, yo soy ingeniera de profesión, así que todo lo que sé son números y programación, unos y ceros. No tengo formación de parte humana, ni de psicología organizacional, ni nada por el estilo, pero como el área en la que yo trabajo es desarrollo, y aunque yo estoy en la parte técnica y en la parte de sistemas de desarrollo, parte de la formación de esta área es que nos podamos involucrar en otros programas y en otros proyectos para tener esta formación de todos los tipos de programas y de proyectos que tenemos o que manejamos dentro de este departamento. Así que uno de los programas que tenemos dentro de la compañía es un programa de liderazgo a nivel global en donde desarrollamos a los líderes o a los futuros líderes de la compañía. Este programa entró a un proceso de rediseño y es un programa que todo el mundo ambiciona estar a cargo porque es de los más famosos dentro de nuestra compañía. Y debo decirte que cuando a mí me subieron de puesto en el primer testimonio que te conté, yo llegué a este equipo siendo, somos un equipo de diferentes managers, y yo llegué siendo la manager más novata del planeta, con la menor experiencia en desarrollo, porque mi formación es ingenieril, con la menor expertise en temas, si tú quieres, de liderazgo, de learning. Realmente lo que yo llegué a aportar al área fue más la parte de sistemas, la parte técnica, y cuando me di cuenta que nos íbamos a empezar a formar en otros programas, pues fue algo muy atractivo para mí, y abren este rediseño de este programa importante para nosotros, y Dios decide que a través de mi jefa me lo entregan a mí. La semana pasada justo estuve en mi trabajo en donde hicieron el anuncio que yo me quedo con este programa. Es un programa de liderazgo a nivel global para la compañía, y a través de mi jefa Dios me dice: esta es una puerta abierta, la puerta ya está ahí, pero si tú dices que no, elegimos a otra persona. Y regreso exactamente a lo mismo. Dios no puede cruzar la puerta por nosotros. Tú tienes que cruzar la puerta. Él la puede abrir, pero no la puede cruzar por ti. Y yo siempre tengo mucho esta frase de si no haces las cosas no pasa nada, pero si las haces pasa todo.
Y yo entendí que si yo no quería cruzar esa puerta y me quedaba con el miedo de no sentirme capacitada, a ver, yo soy la más novata del equipo, no tengo la expertise, no sé de psicología organizacional, mi experiencia no es en desarrollo de personas. ¿Por qué Dios quiere que yo lleve a cabo este proyecto si soy la menos capacitada humanamente y en mi mente hablando? Para mí no tiene sentido, en mi cabeza, en mi lógica, y es que yo soy ingeniera y todo debe tener una razón de ser para mí, en mi lógica no tiene sentido que yo tenga este nombramiento, este posicionamiento en mi trabajo. Y entendí que si yo decidía no cruzar, iba a estar bien, pero si decidía cruzar, podía llevar la cultura de reino y de liderazgo que yo he aprendido en mi casa y con Dios. Y que con eso podía impactar la vida de muchos líderes en una esfera de la sociedad donde es no imposible, pero es bastante complicado alcanzar. Si yo llevo la cultura que he aprendido en mi casa, el almendro, que he aprendido con este libro, que he aprendido con Dios, puedo llevar su palabra a otras personas que ni siquiera se den cuenta que están aprendiendo su palabra y que están aprendiendo liderazgo del reino. Así que dije que sí a este proyecto. Hice la propuesta la semana pasada, presentamos a comité directivo y comité directivo es un equipo de personas sumamente difícil de convencer. No dijeron un solo no, creo que me dijeron cámbiale los colores al logo y fue todo lo que me dijeron, no hicieron una sola objeción de la propuesta, del contenido, no había absolutamente nada que decir, ellos quedaron convencidos y yo estaba impresionada porque de verdad yo me sentía incapacitada para poder liderar este proyecto y Dios simplemente decidió respaldarme, así que pues fue algo muy bello, fue algo muy maravilloso, es otro de los testimonios que tengo. Y pues te quiero preguntar justo en este tiempo, si alcanzas a identificar qué es lo que tienen en común todos estos testimonios, además de la identidad de reino. Victoria, ¿qué más? Obediencia, fe, dar el paso, decir sí. Todo eso es mentalidad de reino. Todos estos testimonios requirieron que yo tuviera mi mentalidad de reino. No basta con que tengas una identidad, necesitas saber usar la identidad. Y para poder usar esa identidad necesitas tener en tu mente que eres un hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es como un traje que te pones y te quitas cuando hace frío, no, es una segunda piel que se adapta a lo que hay en el exterior. No puedes ir con tu identidad por la vida sin usarla y sin saber, todavía peor, cómo usarla. Tenemos una responsabilidad como hijos del reino, como herederos, de usarla correctamente y eso es tener la mentalidad. Y yo no te estoy diciendo esto para que digas como, claro, Melissa tiene toda la identidad del reino, ella lo hace increíble, porque justo le contaba un par de testimonios de esto a una persona y me decía, Meli, yo quiero tener esta mentalidad que tú tienes, esta mentalidad de reino, de ahí saqué el título. Y yo le dije, es que no es mi mentalidad, es que Dios ha hablado tan fuerte a mi vida y te acuerdas que al inicio te daba este versículo sobre la obediencia y que yo no alcanzaba a comprender por qué Dios me había estado hablando de cambiar hábitos, de soltar ciertas cositas, de obedecer en cosas pequeñitas. Y es que es darse cuenta que en esas cosas pequeñitas que a veces nos invita a hacer, nos invita a soltar, nos invita a accionar, que pueden parecer algo muy sencillo y que uno puede decir, ¿y esto en qué me va a beneficiar en el reino? Son esas pequeñas cosas con las que empieza tu entrenamiento para tener una mentalidad de reino. Obedecer en esas pequeñas cosas es lo que te capacita para ir paso a paso a tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, a reconocer su voz como una autoridad y a tener el hábito de obedecer, aun cuando no se sienta bien en tu corazón, aun cuando sea incómodo. Si yo no hubiera obedecido en un inicio con los pequeños pasos, si me hubiera, Dios, ves, es que si me he visto así no creo que ofenda tanto, a lo mejor el pastor no me dice nada, o si me he visto de esta otra manera, o si a lo mejor si hoy no voy al gimnasio,
A lo mejor si hoy me como el helado y me paso de lo que tenía que comer, ¿sabes? Como estas pequeñas cosas, no hacerlos. Hace un rato teníamos la prédica del pastor sobre los motivos correctos, hacerlo por los motivos correctos, como adoración a Dios, la manera de vestir, la manera en que comes, la manera en que te ejercitas, la manera en que hablas con las personas, la manera en que te conduces en tu trabajo. Todas estas cosas, en ese momento y al inicio de mi proceso, yo no me daba cuenta que eran mi entrenamiento para tener mi mentalidad de reino. Y hay de nosotros donde nos encuentre la vida en una situación nivel tu mamá del otro lado de la puerta, casi a punto de dejar este mundo, con tu mentalidad de reino sin entrenar. Que tú te enfrentes a una situación en donde no tengas tu mentalidad de reino entrenada y no sepas escuchar la voz de Dios, o peor todavía, que la escuches y no tengas el hábito de obedecerla y te atrevas a cuestionar. Así que yo quiero invitarte este día a que si tú sabes que hay cosas que Dios te ha llamado a hacer, si tú sabes que hay cosas que Dios te ha llamado a dejar de hacer, a renunciar o a iniciar incluso a dar el primer paso, lo hagas. Porque es parte importante del proceso, aun cuando tú todavía no lo puedas ver. Es parte importante de saber cómo manejar nuestra mentalidad de reino. Y te prometo que si llega a esta situación, como la que a mí me sucedió con mi mamá, como la que a mí me sucedió en mi trabajo, en donde yo me sentía incapacitada y pude no haber dado el paso, todavía no implemento este rediseño, pero ya me aceptaron la propuesta y yo soy muy feliz con mi propuesta aceptada. Este tipo de situaciones, con tu mentalidad no entrenada, el miedo, si te encuentran así, el miedo te va a apagar. El miedo se va a apoderar de ti. El estrés, el pensar 20 pasos adelante y pensar en los peores escenarios, porque esa soy yo. Mi formación ingenieril, de gestión de proyectos y de estrategia corporativa me dice que hay que revisar los riesgos de absolutamente todo. Y yo pienso siempre en el peor escenario. Pero mi mentalidad de reino debe estar por encima de eso. Así que yo te invito a que si hay alguna cosa o varias cosas que Dios te ha estado invitando a hacer y que tú digas, no veo cuál podría ser la diferencia de que yo haga o no haga esto, te invito a que lo hagas, porque es parte importante y va a ser el primer paso para que en este tipo de situaciones tú puedas actuar y adorar al Rey en medio de la oscuridad, traer el cielo a la tierra como adoradores, como hijos de Dios, en verdadera oscuridad, real, no cuando está aquí la alabanza, no cuando estás tocando, cuando estás cantando, en mi caso cuando danzas, no cuando estás en ola recibiendo a la gente, para los que servimos, no cuando vienes y tomas las notas que da el pastor dando la prédica, no hay. La verdadera adoración se da cuando traes el cielo a la tierra en el momento más oscuro, en la realidad. Así que te voy a pedir que pienses en una de estas cosas, cierres tus ojos y pienses en una de estas cosas que Dios te ha llamado a soltar o a iniciar, a dar este paso de fe con Él. Y que le entregues, es tu oportunidad. Si tú estabas buscando una señal para empezar a hacer esto, esta es tu señal. Entrégaselo porque te aseguro que aquí es donde viene la mentalidad de reino. Y mientras haces este pensamiento te quiero decir que siendo completamente vulnerable, y como ya te dije, yo soy la persona que por la formación piensa siempre en el peor escenario. Cuando el pastor me pidió dar este mensaje y Dios me dijo, vamos a hablar de mentalidad de reino, yo me sentía que iba a ser una impostora total. Y me sentía así porque esta es una de las cosas con las que yo más lucho. Mi naturaleza es siempre pensar en el peor escenario. Mi naturaleza es ir 20 pasos adelante todo el tiempo y pensar en todas las cosas que pueden fallar. Y he tenido que hacer conciencia y pensar conscientemente y usar conscientemente mi mentalidad de reino. Que mi naturaleza no se sobreponga a la identidad que me ha dado Dios, de ser ciudadana del cielo y de ser hija del Rey. Y cuando Dios me dio este tema, yo le dije, Dios, yo no puedo dar esto porque es con lo que lucho todos los días. No me siento capacitada para hablar en el altar frente a tantas personas y pedirles que tengan una identidad de reino,
que tengan mentalidad de reino cuando es algo con lo que yo lucho todos los días. Y Dios fue bueno y fue amoroso y compasivo como siempre. Y Él me dijo, exacto, el que tú sepas lo que implica llevar este proceso de mentalidad de reino es lo que te capacita para ir a hablar al frente de las personas y decirles que den el paso, como tú lo has dado conmigo. Así que, con todo mi corazón, bendigo el día en que le has dicho que sí para sobreponer tu mentalidad de reino por encima de tu mentalidad humana y ponerlo por encima de la situación, ponerlo por encima de cualquier pronóstico, ponerlo por encima de cualquier diagnóstico médico, de cualquier situación económica, y decirte que yo estoy contigo en esto, que es un proceso que yo he pasado, pero mi mamá está aquí. Cuando yo oré por ella, era la única cosa que yo podía hacer para compensar que ella oró por mí 17 años para que yo estuviera aquí cerca de Dios. Soy el fruto de una mamá que no dejó de orar para que yo regresara a Dios. Y lo menos que yo podía hacer era usar mi mentalidad de reino para que ella se salvara. Así que usa tu mentalidad de reino y dile que sí a Dios. Hazlo por los motivos correctos, como nos decía el pastor en la primera prédica, y ponlo en el centro de toda tu vida.